máster de participación y desarrollo comunitario está en marcha ya desde hace más de una década. En él se han formado pues, varios centenares de personas cuya preocupación central es estar capacitadas para poder poner en marcha procesos de participación ciudadana y de articulación comunitaria. Es un máster que responde a necesidades de quienes desean reflexionar teóricamente sobre la crisis de la democracia o las formas de profundización democrática, pero también es un máster que puede capacitar a aquellas personas que bien por su propia profesión, técnicos o técnicas de ayuntamiento, personas que trabajan en consultoras, o bien por su propio recorrido vital activista, militantes, personas que pertenecen a movimientos sociales, en cualquiera de los dos casos, por razones, insistimos, activistas o profesionales, bueno, pues el máster ofrece herramientas de carácter teórico, pero también de carácter metodológico y práctico, cuyo objetivo precisamente es ese, ¿no? El ser capaces de profundizar en la democracia, sobre todo en el ámbito especialmente local, aunque también hay miradas globales, y desde una lógica en la que se entiende que la democracia pasa por la articulación de redes ciudadanas corresponsables sostenidas sobre los principios de la justicia social y de la igualdad. No tenemos una posición neutral con respecto a la democracia. No nos posicionamos al margen como si estuviésemos estudiando un mosquito. Estamos estudiando una forma de organizarse políticamente que es una de las únicas formas que posibilita que los sujetos subalternos tengan la posibilidad de transformar la realidad, ¿no? Por lo tanto, nuestra apuesta es una apuesta política por profundizar la democracia. Y este máster tiene una vocación política, que es crear a personas que creen en una democracia entendida como articulación de redes ciudadanas. Cuando la ciudadanía y las cenicientas están unidas, pueden cambiar el cuento. Mientras la cenicienta esté sola, pensará que está condenada a fregar los suelos. El acercamiento es un acercamiento que lo que pretende es capacitar herramientas metodológicas, pero también aportar una mirada amplia, ¿no? Y la participación tiene un componente profundamente abierto, por lo tanto es imprescindible ver qué diferentes aristas tiene la participación, ¿no? Desde esa perspectiva se abordan y se trabajan con cierta profundidad tres aspectos que desde nuestra perspectiva son relevantes. Una que tiene que ver con la participación en el entorno urbano. Al final, los procesos de participación, en la mayor parte de los casos, si son procesos de verdad que pasan por articular redes, se hacen en espacios locales y en espacios urbanos. Una segunda dimensión es analizar la participación con perspectiva de género, porque la participación tiene sexo, la participación tiene color, la participación tiene clase, y precisamente por eso tenemos que ser conscientes de todo ello para conseguir que los colores subalternos, que los sexos subalternos y que las clases subalternas tengan voz en nuestros procesos, ¿no? Y luego también se aborda la participación desde la perspectiva de la sostenibilidad y la ecología, ¿no? Master honetan beti izugarrizko ebaluazioak izan ditugu, talde oso potente bat garatzen da, eta ikasleek ere izugarrizko harreman estuak egiten dituzte, ikasteaz gain gizartearekin batera lan egiten dutelako praktiketan. Nola kudeatu gizartea, nola astindu gizartea, nola garatu sareak, nola lortu jendea hurbiltzea prozesu parte hartzaile batera, nora doan demokrazia, jakin nahi baduzu nik uste dut aukera paregabea daukazula master honetan parte hartzen. Master honetan ikuspegi akademikoa oso ondo sentatuta dago, baina master honetan parte hartzen dugunok demokraziaren aldeko militanteak ere gara, eta hori nabaritzen da.